Bueno, entonces para la clase de hoy quiero compartir con ustedes un poquitico, bueno, compartí aquí a la señorita Nicole el tema de, bueno, de lo que es el arrebatamiento, eh, de pronto un poquitico lo de las 7 iglesias, eh, el reinado milenial. Pues que son temas un poquito difíciles a veces de entender, donde se crea como mucha confusión y pues por ser como un tema como enigmático, por llamarlo de alguna manera, es, bueno, un poco espinoso, no sabría cómo llamar ese tema. Pero bueno, hoy quiero compartirles, bueno, ya compartimos lo del infierno, aquel del Señor Jesús, todo lo que Él hizo para podernos salvar, pero ahorita el acontecimiento próximo que está para su iglesia, pues es el arrebatamiento. Es lo que ya nosotros estamos esperando. Entonces, ya nosotros tenemos que identificar el tiempo en el cual estamos viviendo, las cosas que estamos viviendo, todo lo que el Señor tiene para preparado ya, que está escrito y no va a cambiar, sino que va a ser así, tal cual como las escrituras, así como se ha cumplido todo lo que hemos venido estudiando por las escrituras, esto también se va a cumplir. Entonces el arrebatamiento es el próximo evento futuro que nosotros como iglesia vamos a estar viendo. Es el acontecimiento que viene, el próximo. ¿Que cuándo es? No lo sabemos. Sabemos que estamos muy cerca, que ya el tiempo y las profecías se han cumplido. Y entonces el arrebatamiento como tal es el próximo paso en cuanto a la iglesia, es lo que nosotros estamos esperando. Entonces, antes del arrebatamiento, o sea, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, pues ustedes, les voy a mencionar algunas cosas que todas ellas están en la Biblia. Yo sé que ustedes las van a identificar. Entonces, antes del arrebatamiento, habrán guerras y rumores de guerras. ¿Sí habrá pasado eso? ¿Sí han escuchado de guerras, rumores de guerras? Sí, pastor. Sí, pastor. Entonces, también hay otras menciones donde dice que se levantará nación contra nación. Bueno, no sé si de pronto ustedes puedan dejar su micrófono abierto un momentico, porque pues estas respuestas son rápidas. Se levantará nación contra nación. ¿Sí lo han leído? Sí, señor. Reino contra reino. No, pues no he escuchado. Se levantará reino contra reino. Pues esta parte se puede entender de dos formas. Reino contra reino, pues puede ser el reino de España contra el reino de eh, el británico, por ejemplo, es un ejemplo. Pero también reino contra reino es la nación de Colombia contra la nación de Venezuela, un ejemplo. También es eso. Pero también cuando dice que nación contra nación, cada uno de nosotros en sí somos una nación. Entonces se puede presentar que el hijo contra el padre, la madre contra la hija o la hija contra la madre, bueno, en fin, así. Entonces se levantará reino contra reino. Pastor, ¿Esto? Sí, señor. pastor, Sí, ¿cuál es la señor. diferencia entre cuál es la diferencia entre nación contra nación y reino contra reino? Bueno, un reino es algo que tiene más, como más, ¿cómo lo llamaríamos? Como más riqueza, como más importancia, por decirlo de alguna manera. Con más potencia. Sí, señor. Y ya una nación, pues una nación puede ser, digamos, lo que es como El Salvador, Guatemala, puede ser eso, pero también, Un pastor, una guerra entre Estados Unidos y Rusia sería entre reino contra reino, ¿verdad? sí, señor, sería reino contra reino porque son dos naciones que son potencia mundial. Entonces son reinos, pero también cuando nosotros decimos nación contra nación, pues es lo que les estaba diciendo de el hijo contra el padre contra el hijo.
¿sí? De pronto 2 países o 2 departamentos o 2 ciudades, bueno, en fin, pero generalmente enfoquémoslo más, en este momento enfoquémoslo más nosotros, o sea, como personas, nación contra nación, o sea, que hay división entre nosotros, entre las personas. Bueno, eso también yo creo que ustedes ya lo han leído, reino contra reino. También la escritura nos indica que van a haber terremotos en diferentes lugares antes de que suceda el arrebatamiento. ¿Sí han escuchado ustedes de terremotos en diferentes lugares? Sí, Sí, pastor. señor. Aquí, acá en Guatemala, cada poco nos mueve la tierra, pastor. Entonces, antes del arrebatamiento, dice la escritura que habrán terremotos en diferentes lugares, en varios lugares. Entonces, es también la tierra, el Señor usa la tierra para avisarnos que viene por su iglesia. No sé si ustedes también han escuchado de hambres y pestes. Sí, pastor. Pastor, Bueno, una pregunta. sí, señor. Eh, Estas señales que, bueno, esto está en Mateo 24, ¿verdad, pastor? Sí, todavía. ¿Usted qué piensa, pastor? Estas señales una de esas ya se cumplieron y otros que se están cumpliendo porque sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo eso. Y hoy, pues acá en Guatemala también una gran parte de la sociedad pues padece de hambre y de hambre crónica, ¿verdad, pastor? Sí, 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 sí. Y bueno, pues también en cuanto a nación contra nación, de pronto ahorita acá en Colombia hemos estado pasando un tiempo de que se cumple esto, nación contra nación, o sea, ¿qué quiere decir? Que su mismo pueblo, la nación, se levanta contra la misma nación porque se han presentado paros, protestas, han habido muertos, o sea, el mismo pueblo protesta contra su propio gobierno. Entonces, cuando dice nación contra nación, o sea, la misma nación se levanta contra sí misma. ¿Sí? Es como para que nos quede a nosotros un poquito más en claro ese concepto de nación contra nación. Entonces, es la nación cuando se levanta contra sí misma, o sea, está en contra de sus propios principios, de sus propias ideologías, entonces se levanta nación contra nación. Eso acontece antes del arrebatamiento, así como estábamos diciendo de los terremotos en diferentes lugares, entonces también la tierra. Nos avisa, el Señor usa la tierra para poder avisarnos que va a venir por su iglesia. Les comentaba sobre las hambres y pestes. Entonces, estas hambres, estas pestes que las personas en el planeta tenemos que vivir, porque pues ahorita estamos en, en pandemia aún, todavía después de casi 16, 17 meses en pandemia, viviendo esta pandemia, las personas encerradas que no pueden salir, que el tapabocas, que los cuidados, que el distanciamiento, bueno, todas estas cosas. Pero pues hay mucha gente que se asustan espero por la enfermedad, pero hay otros que debemos nosotros estar desenfocados en que todo esto pasa porque el Señor está cuidando de nosotros. Sí suena un poquito como raro, uy, ¿cómo así que cuidando de nosotros en medio de una pandemia? Pues él lo que está haciendo es cuidarnos, avisarnos de que estemos preparados porque Él va a venir y todas estas cosas, como también lo menciona la Escritura, son principios de dolores porque vendrán cosas mucho peores, pero todo esto es avisándonos, estén listos. Dice allá en Apocalipsis el Señor Jesucristo, vengo breve, vengo pronto. Entonces, para que estemos nosotros listos, todas estas pestes, Pastor, todo cuando, esto. cuando tú dices, perdóname por interrumpirte, cuando tú dices que son inicios de dolores, o sea, se va a poner peor, ¿verdad? Sí, Pero eso se va a poner peor antes de que venga Jesús o después de Jesús. hay posibilidades de que antes de que venga el Señor Jesús sí se ponga un poquito peor la situación, pero no es tanto como para que nosotros nos asustemos, aunque sí se puede poner un poco más difícil porque sí es cierto, se puede poner un poquito más difícil, pero como lo vamos a estudiar durante más adelantico, nos vamos a dar cuenta que las cosas que vienen para la tierra son muchísimo peores, son muchísimo peores. Entonces, bueno, vamos para allá. Hermano Israel, ¿tiene alguna pregunta? Sí, pastor. La vez pasada acá en Guatemala
cuando muy vino, o sea, cuando muy apareció esta pandemia, incluso el presidente convocó a los días sábados de ayuno para pedirle a Dios o para pedirle a Dios sobre que retire esta pandemia. Y muchos evangélicos, el pueblo cristiano, le pedí, o sea, entraba en oración para reprender esta enfermedad. Entonces yo puedo sacar una conclusión aquí, pastor, no sé cómo le parece a usted, si la comparte o no. Bueno, la palabra de Dios dice que vendrán. Yo creo que la palabra de Dios se tiene que cumplir, pastor, y nosotros los cristianos no tenemos que hacer nada para impedir que se cumplan estas señales, porque si nosotros vamos a entrar en oración a pedir que no aparezcan estas enfermedades, entonces realmente lo que estamos diciendo es que no queremos que Jesús venga, porque Jesús dijo, vendrán estas cosas y después Él va a venir, ¿verdad, pastor? Sí, señor. Eso yo creo que más bien debemos de orar para decirle al Señor que nos guarde de estas enfermedades, pero no reprender la enfermedad en sí, ¿verdad, pastor? Es que la enfermedad en sí como tal también se puede, bueno, hay ya algunas iglesias que he escuchado sus estudios que la tienen como un demonio, por decirlo de alguna manera, y es una apreciación válida, porque pues esta es una pandemia. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros, bueno, allá el presidente les dijo que oraran y que para reprenderla, y sí, efectivamente se puede hacer eso, se puede orar para que el Señor desaparezca esa enfermedad, pero tomen en cuenta que vendrá otra, luego vendrá otra. Hay otras que simplemente como el VIH que no tienen así como una cura por médica, una cura científica. En esta, pues ya tienen vacunas, tienen algunas cosas, pero ya como digamos el cáncer, el VIH, que son cosas un poco más difíciles, entonces son también en cierta forma pandemias que van a estar ahí, que no se pueden curar, pero que sirven para que el pueblo de Dios esté ahí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Recuerden ustedes cuando el pueblo de Israel, el faraón no los quería dejar salir. Entonces, la orden para el pueblo de Israel era que todos aquellos que creyeran con la sangre de un cordero, marcaran los portones de su casa. ¿Sí? Ahora nosotros también tenemos que hacer eso, marcar esos portones de nuestra casa con nuestra fe. No vamos a matar un cabrito ni nada de eso, porque pues eso no lo usamos ya hoy en día, pero sí espiritualmente marcar los portones de nuestra casa, que esa enfermedad no llegue, no entre, que esa enfermedad no toque a ninguno de nosotros. El ángel de la muerte pasaba por el pueblo que estaba allá en cautiverio, pues sometidos al faraón, pero pues ya ellos sabían qué era lo que tenían que hacer, obedecieron, pintaron su puerta, la marcaron para que el ángel de la muerte no entrara y no tocara a ninguno de ellos. También nosotros debemos aprender de eso. Esta enfermedad, esta pandemia, que no nos toque. Y si de pronto alguno de nosotros en algún momento la tuvimos o de pronto la vamos a tener porque tenemos que salir a la calle, hacer cosas, pues que no nos dé duro porque esta enfermedad tiene también, entre otras, pues que es asintomática, entonces pues que no nos dé duro. Primeramente nuestra oración debe ser que no nos toque, que no nos toque. Si por alguna razón nos llegó a tocar, que el Señor la reprenda, nos saque nuestro cuerpo, que no nos haga daño, que no tenga efectos colaterales ni secundarios, sino que sea el Señor guardándonos, toda preservando nuestra vida, nuestra familia, todo. Así como les decía, allá el pueblo que estaba sometido al faraón, entonces pintaron los dinteles de su cuarto, de sus casas para que no entrara el ángel de la muerte. Así mismo nosotros espiritualmente tenemos que hacerlo acá. Eh, bueno, entonces estábamos hablando de cosas que van a pasar antes del arrebatamiento para que nosotros estemos preparados. Entonces decíamos de las pestes, las hambres, las enfermedades. Otra cosa importante que va a pasar antes del arrebatamiento
es que muchas personas serán engañados. Aún gente que están en la iglesia, muchos de ellos serán engañados por falsos maestros, por falsos predicadores, por falsos pastores, falsas personas que llegan a engañar la fe de las personas. Eso va a pasar también en estos tiempos, está pasando, ustedes ya pueden reconocer varias iglesias, Pastor, ¿sí? qué pena, yo te interrumpo, ¿no? Lo No que te pasa es que preocupes. a mí, cuando me meto en la clase, me encanta preguntar porque siento que estoy aprendiendo mucho. Yo te iba a decir una cosa, mira, yo quería preguntarte, por ejemplo, lo que tú decías que muchos serán engañados. Yo tengo una conocida amiga que ella asiste a otra iglesia y ella hace unos días me habló y me dijo, pues yo me apliqué la vacuna del COVID, ¿no? Contra el COVID. Entonces ella pues me dijo, Lady, ¿cómo así que tú aplicaste la vacuna? Y yo le dije, sí. Y me dijo las siguientes palabras, pastor, me dijo, no, yo no me la aplico porque eso es del diablo, porque esa es la manera en que van a ser marcados y esa era la manera que yo no sé qué más. Para mí, pastor, para mí, con todo respeto, ya le llamo fanatismo, pero Sí. luego como que por la noche yo me quedé pensando y dije, ¿será que yo me dejé marcar? Entonces yo te iba a preguntar, uno, digamos que esto no lo sea, pero si eso llegara a pasar, uno cómo sabe que eso es malo y que uno no lo debería hacer, pastor. Pues esa es la importancia que existe en que nosotros andemos y tengamos dentro de nosotros morando el Espíritu Santo, porque dice que Él nos guía a toda verdad. Hay cosas que uno no hace porque uno se siente como mal de hacerlas, como que no hay paz en esa decisión, en lo que vamos a hacer, o en lo que vamos a comprar, o en lo que vamos a decir, como no hay como esa paz cuando tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Entonces, primeramente, pues eso, el Espíritu Santo morando en nosotros para que nos ayude y nos guíe y nos muestre si sí debemos hacerlo o no. A nosotros, pues hace poco en una reunión de pastores nos dijeron que los que se fueran a mandar vacunar, que lo hiciéramos con fe. Dije, pues sí, esto tiene mucha lógica. Pues hay personas que creen, hay otros que no creen. Si su fe está segura de que no necesita la vacuna, gloria a Dios por eso. Pero si usted dice, no, pues yo me voy a poner la vacuna, pero me la voy a poner con fe de que esta vacuna me va a librar de esa enfermedad, no va a permitir que me toque, pues igual, lo importante aquí es que la decisión que usted toma se haga con fe, porque recordemos que Mi todo lo que pastor, no se pero hace con eso fe, no sería, el tema de la vacuna no sería más por, digamos, obediencia, digamos que pues, nuestros gobernadores, llamémoslo así, nos están diciendo vacúnense para no expandir esto más y poder terminar esto, ¿cierto? Darle una solución. sí, Pero si yo en mi pensamiento ilógico digo, no, no me vacuno porque yo tengo fe de que Dios me guarda y que Dios me sana, pues me parece también como retar la vida, pastor, me hago entender, si Dios nos dio sí, como una posibilidad de arreglarla, es como yo decir, ay, yo sé que si me muero Dios me va a resucitar, pues me le tiro un Transmilenio a un carro, ¿me entiendes? sí. Pues yo lo veo así, yo no sé qué tanto sería. Sí, no, es que todo esto es valedero en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, todo esto es valedero porque todas esas opiniones tienen mucha verdad y es lo que la gente está viendo, está viviendo. Por eso reitero que lo que hagamos, lo hagamos con fe. Hay muchas personas que se escandalizan porque le dolió la cabeza y se toman una pastilla. Ay, no, voy a tomar una pastilla y entonces ¿dónde está la fe? Pero hay otras personas que van a decir, no, yo me voy a tomar esta pastilla para que se me quite este dolor de cabeza en el nombre de Jesús y ponen su fe en que esa pastilla le va a quitar el dolor de cabeza. ¿Sí? Pues importante es que las cosas que nosotros hagamos, las hagamos con fe. Ahora, ya como nosotros como cristianos, como yendo un poquitico más allá, entonces todo esto de pestes y de cosas y todo esto, están preparando también a las personas para cuando el reinado del anticristo ya se manifieste, todos van a ser marcados, todos si quieren comprar, si quieren vender, todas esas cosas, pues ya la gente ya tiene su escuela, ya tiene su proceso, ya saben cómo son las cosas. Por ejemplo, ahora se dice que los que no se manden vacunar no van a poder entrar a sitios públicos, que los que no se vacunen no pueden viajar, los que no se vacunen no pueden asistir a eventos públicos, iglesias, en fin.
Entonces todo esto también es como una preparación para esto, pero si de pronto yo sé que si no me vacuno me da esa enfermedad y me muero, pues yo iría y me vacunaría. Sí, total, pastor. Pues si yo que tengo que tener que pasar a la avenida porque pronto me va a matar un carro, pues yo paro y paso por el lado que es, ¿no? Es que no me lo Sí, digo. Y por ejemplo, pastor, ahorita escuchando a mi hermano Israel, que gracias a sus preguntas uno aprende mucho, sí, estaba analizando la situación, pastor, lo que él dice. Yo me imagino, pues digo, deduzco, que miles y miles de iglesias a nivel mundial han orado para que esta pandemia acabe. Y la sí, pandemia como tal no se ha acabado. Y no se acaba es porque tiene un propósito en la vida de los seres humanos, porque yo digo que muchas personas, lo digo por mi vida propia, empezamos a conocer a Jesús, fue por esta pandemia que como que nos llevó y nos arrinconó. Entonces sí, yo digo, ¿cuántas de miles y miles de personas habrán orado, Dios, por favor, detén esta pandemia? Para él no era difícil. Lo que ¿no? pasa es que esto tiene un propósito a fondo y lo que su merced nos está explicando ahorita son los acontecimientos de los últimos tiempos y qué va a poder parar eso. Sí, es verdad. Entonces, pues todo esto es para decirle, hey, Lady, hey, Zenaida, hey, Israel, Nicole, listos, preparados. Entonces, solamente tomémoslo por ese lado, que es prepararnos para que nosotros ya estemos listos para irnos en el arrebatamiento. Pero bueno, se pone bueno el tema. Entonces, estamos hablando de las cosas que van a pasar antes del arrebatamiento. Entonces, para que nosotros las vayamos identificando, las tengamos en claro. Entonces, bueno, esto de las pestes, las hambres, las guerras, los rumores de guerras, todo esto va a pasar o está pasando antes del arrebatamiento de la iglesia. También dice que el amor de muchos se enfriará. Esta, de pronto, las personas no indagan, no profundizan mucho en esto de que el amor de muchos se enfriará, pero sí es, o sea, en lo personal, yo pienso que es una de las más peligrosas, que el amor de nosotros por Dios se enfríe. Porque es muy fácil que el amor de las personas se enfríe, es muy fácil uno apartarse de Dios, es facilísimo uno fallar un día a la iglesia, después fallar dos, después fallar tres, es facilísimo dejar de leer la Biblia, dejar de orar, dejar de hacer cosas, todo eso es facilísimo. Entonces, ¿eso a qué me va a llevar? Que el amor de muchos se enfríe y muchas personas por esa causa, por dejar de enfriar el amor hacia Dios, se van a quedar en el día del arrebatamiento. Ay, es que yo soy nacido de nuevo, sí, pero si su amor se enfría, no va a poder irse con el Señor el día que venga. Entonces, esta es una de las partes, quizás, digo yo, en lo personal, es de las que más uno tiene que tener cuidado, que el amor en cada uno de nosotros no se enfríe. Sí, sabemos que vamos a tener pruebas, que vamos a pasar por enfermedades, que de pronto van a llegar crisis económicas, familiares, bueno, en fin, muchas de ellas, pero lo importante es que nos mantengamos firmes en la fe, que el amor de nosotros no se vaya a enfriar, que el amor de nosotros permanezca firme, permanezca bien siempre. Otro de las cosas que van a pasar antes de que suceda el arrebatamiento es que aumentará la maldad. Entonces, si ustedes se dan cuenta también, la maldad ha aumentado muchísimo. Hay maldad aún hasta a través de un computador. En eso hay maldad. La gente se inventa, tiene la humanidad muchísima capacidad para inventar mal. Entonces, la maldad se aumentará mucho, mucho antes de que el Señor venga por su iglesia. Otro fenómeno que estamos viendo y es científico porque los científicos ya lo están corroborando, es que los días serán acortados. No, es que los días todavía duran 24 horas, sí, pero esas 24 horas no son las mismas 24 horas de hace 30, 40, 50 años, que el día duraba un poquito más. Entonces, como otro acontecimiento que está sucediendo, y si ustedes se dan cuenta, pues ya hoy, imagínense, ya hoy es 5 de agosto y hace unas cuantas horas empezó agosto y ya vamos en el día 5. Entonces eso se está pasando el tiempo muy rápido, muy rápido. Los días serán acortados. También hay otras cosas de fenómenos naturales que pasarán antes de que pase el arrebatamiento, que son
en cuanto al sol, la luna, las estrellas, darán señales. Entonces nosotros podemos ver que hace un tiempo, tengo por aquí una foto que le saqué al sol desde aquí afuera, el sol rojo. También se ha visto que la luna roja, que las estrellas pareciera que se caen. Bueno, habrán acontecimientos así que son también cosas que van a ocurrir antes de que el Señor venga por su iglesia. Yo creo que también eso ustedes lo han leído en las escrituras. Dice que el bramido del mar, por causa del bramido del mar, muchas personas van a perder su vida. Serán confundidos. Entonces, pues nosotros ya hemos visto que han acontecido tsunamis, han acontecido catástrofes por causa del bramido del mar. También dice que habrán alborotos, entonces nosotros hemos visto alborotos en muchos países, en muchos reinos, en muchos lugares, entonces habrán alborotos. También esto antes de que pase el arrebatamiento. Será destruido el templo, entonces, bueno, el templo, ese sí ya hace tiempo que fue destruido, el templo de Salomón fue destruido, pero será reedificado tan pronto vaya a empezar el reinado del anticristo. Eh, bueno, pero eso sí ya va a ser un poquito después. El evangelio será predicado en todas las naciones de la tierra. Este evangelio, antes de que pase el arrebatamiento, será predicado en toda la tierra. El propósito, el objetivo es que todas las personas en todas las naciones, en todos los lugares, tengan, aunque sea el más mínimo, eh, como lo dijéramos ahí, o sea, la más mínima oportunidad de llegar a ser salvos, porque la salvación es para todo el mundo. Entonces, este evangelio será predicado en toda la tierra y después de esto va a venir el arrebatamiento, para que todas las personas de todo el mundo tengamos la misma posibilidad de ser salvos. También dice que habrán señales y prodigios de los falsos profetas y falsos cristos. Entonces, pues eso también ya lo hemos visto ya durante hace algunos años, que se levantan falsos profetas, falsos cristos, personas que me engañan y aún tienen como esa capacidad y ese poder para hacer milagros, prodigios, cosas que no se habían visto, tienen esa capacidad, pero el objetivo es engañar a la gente, hacer que muchos de ellos se pierdan. Otro de los acontecimientos que también ya está a partir de que el Señor Jesús subió al cielo es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces estamos en los tiempos de que el Espíritu Santo será derramado sobre cada uno de nosotros, sobre la tierra, sobre, bueno, como parte de ese ministerio, el Espíritu Santo será derramado. Y esto también acontecerá antes del arrebatamiento. También otro punto importante que vemos en las escrituras es que la ciencia aumentará. Entonces, si ustedes recuerdan, o bueno, al menos los que ya estamos un poquito mayores, recordemos que los celulares de hace 15 años eran muy diferentes a los celulares que hay ahora. Los celulares antes solamente servían para un mensaje, para las llamadas y ya, listo. Inclusive cuando uno indaga sobre cómo ha venido la historia de los celulares, uno se da cuenta que hace unos 30 años las personas que tenían celulares, las líneas solamente se podía ocupar para una llamada. Hoy en día puede llamarse todo el mundo, pero en ese entonces, cuando recién aparecía esto de los celulares, si habían 6 personas que tenían celulares, solo se podía ocupar para una llamada. Toda la red se podía ocupar solo para una llamada. Pero como los tiempos y la ciencia ha aumentado, pues ahora los celulares tienen internet, puede uno hablar con otros países, puede hacer, pagar las facturas, hacer compras, inclusive a otros países. Entonces la ciencia ha aumentado muchísimo, únicamente, por ejemplo, hablando de los celulares, porque las cosas han aumentado también en las lavadoras. Ahora las lavadoras las puede manejar desde el celular. Entonces usted le da la orden, le da el horario, a qué horas tiene que lavarla, bueno, en fin, todo eso. Eh, Dice también la escritura algo muy importante, que antes del arrebatamiento pasaremos días o viviremos días o veremos días como en los tiempos de Noé. O sea, que las personas se casaban y se daban en casamiento, que había mucho pecado sobre la tierra. O sea, la gente era experta en pecar en los días de Noé y por eso el Señor se entristeció y quiso erradicar a la humanidad. Pero vio que había un hombre justo, Noé, y lo salvó a él y a su familia. En total 6 personas fueron salvas, 8. Entonces,
como en los tiempos de Noé, también estamos viviendo ahora. Que hay muchísima maldad en la tierra, que hay cosas que de pronto hace tiempo no se veían. Entonces, como en los tiempos de Noé, pero esos tiempos de Noé también van a ocurrir antes de que venga el arrebatamiento como tal. También otro fenómeno que hoy estamos viendo y que es bíblico, que nosotros lo podemos leer en la escritura, es que los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos. Entonces, todo esto también tiene el entorno de avisarnos a nosotros que cuando veamos estas cosas es porque el Señor va a venir por su iglesia. Hace un tiempo estaba mirando ahí en un noticiero que unos hijos vinieron a hacer el reclamo a la mamá por una herencia. Entonces la mamá, la señora, cogió un palo como para asustarlos y le dio con el palo en la cabeza a una de sus hijas y la tuvieron que llevar al hospital y en el hospital pues murió. Entonces nosotros podemos ver ahí con casos así como los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, pero todo esto también es avisando a las personas, avisándonos a cada uno de nosotros que va a haber un acontecimiento que se llama el arrebatamiento. Entonces, todo esto para que nosotros estemos preparados para el arrebatamiento. No sé si de pronto alguno de ustedes tenga algo aquí que podamos como añadir a este estudio o si de pronto tienen alguna pregunta. No, pastor, vamos súper bien. Pues yo, ¿no? Ok, No ok, sé mis demás hermanos porque irán Lady habla por todos. ok. Amén, pastor. Sí, señor. ¿Tiene Yo algo? quiero agregarle otra señal, pastor, Ok, sí, muchas gracias. ¿cómo se llama? Ahorita le digo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica de esta manera. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pastor, yo entiendo aquí la palabra apostasía. Esto es una clara señal de que cuando nuestro Señor Jesucristo esté cerca, pastor, y acá en Guatemala, pastor, se mira casi en la mayoría de las iglesias la apostasía, pastor. Sí, Entonces yo tengo la mirada puesta en esta palabra, en esta señal. Eso me dice a mí que mi Salvador está a punto de venir, pastor. sí. No sé qué piensa usted de esta palabra, porque el apóstol Pablo está claro en decir de nuestra reunión con él. O sea, él está hablando del arrebatamiento, pastor. Yo esa otra señal le quise agregarle, pastor. No, tal cual, hermano. Y de hecho, genialísimo ese pasaje, porque pues habla más claro que eso, pues, nos habla de que Él va a venir, o sea, nos está dando una corroboración de que ya su venida está muy cerca, que es algo muy evidente, y de hecho por eso les hablaba ahorita de que ojo con el amor que nosotros tenemos para con Dios. Dice que el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuidarnos nosotros de que el amor de nosotros no se enfríe, ¿sí? ¿Cómo? Con un ejemplo. Bueno, de pronto no sé si Lady me quieras colaborar acá con una pregunta. Es un poquitico personal. Señor. Bueno, eh, así brevemente, ¿a ti qué te enamora de tu esposo? De mi esposo, pues, y muchas cosas, pastor. Bueno, una, no, necesitamos una. Mm,
más que todo de lo cariñoso, de lo protector que es con Listo, nosotros, déjelo ahí. del Entonces, amor, de lo responsable, pues seguir. entonces dice Lady que la enamora de su esposo, que sea responsable, ¿sí? A mi hermano Israel, ¿qué lo enamora de su esposa? Amén, pastor. Como dice la hermana, muchas cosas, pero como necesita solo una, entonces le voy a decir solo una, pastor. Sí, Eh, es muy responsable, pastor. La responsabilidad me enamora porque es muy responsable con mis hijos, en el cuidado y también lo respetuosa que solo para citarle una. eso. Uno Entonces, quisiera decir más, ¿cierto? sí, pero entonces nosotros ya podemos descifrar o decir que por lo menos hay una sola cosita, aunque sea una sola, que nos enamora de esa persona. Sí, pues bueno, yo también podría sumarme ahí y decir, pues a mí me gusta de mi esposa que ella me cuida. O sea, suena raro decirlo, pero ella me cuida. Entonces, pues son detalles que en verdad lo enamoran a uno. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que analizarnos con Dios. ¿Qué es lo que me enamora de Dios? ¿Qué es lo que me enamora de Dios? Entonces, irnos con un poquito en retrospectiva y mirar, bueno, yo llevo tanto tiempo en la iglesia, hace tanto tiempo conozco de Dios, y empiezo a analizarme a ver si en verdad amo a Dios y si lo amo igual que antes o lo amo un poquito menos o lo amo un poquito más. ¿Cuánto lo amo? ¿Cuánto amo a Dios? Y si de pronto en algún momento yo llego a identificar o algo que me haga ver que el amor que tengo para Dios se me está enfriando, entonces de una vez tengo que mirar, hacer un alto en el camino y ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver qué es lo que nos enamora de Dios para así mismo sobre eso seguir trabajando y enamorarnos más de Dios y amarlo, porque eso es lo que nosotros necesitamos, que nosotros nos enamoremos de Dios, porque por causa de que ese amor se enfríe, muchas personas se van a quedar. Entonces, por eso, en lo personal, a mí eso sí me parece fundamental. Podemos pasar por enfermedades, por necesidades, por la maldad de la gente, por, bueno, en fin, casi toda esta lista que les estuve aquí mencionando, pero si el amor de nosotros se enfría, no hay nada. Entonces, que nosotros nos estemos cuidando de no enfriar, que no se nos enfríe ese amor por cada uno de nosotros. Bueno, no sé si de pronto la señorita Nicole nos puede aportar algo, si se va entendiendo la clase, o si nos puede decir algo. Pues lo voy entendiendo más o menos. Qué pena que no, ahora sí como harto. Es que hay harta gente acá. Qué pena. Ah, ok, listo. Bueno, lo importante es que estás ahí. Eso es lo más importante. Igual, pues, si se te pasa algo, ahora te envío la grabación de la clase para que no te preocupes. Pero bueno, lo importante es Vale, muchas gracias. que vayamos entendiendo, pues, la importancia de que no se nos apague el amor. Entonces, todas estas cosas que les he mencionado es que son cosas que van a pasar antes del arrebatamiento para que nosotros las identifiquemos y estemos, que todas esas cosas, todas esas circunstancias nos ayuden para estar preparados para el arrebatamiento, para que cuando el Señor venga nos encuentre listos, preparados, ¿sí? Durante el arrebatamiento, esto sí ya es durante el arrebatamiento, o sea, en cuanto vaya a pasar ese acontecimiento, entonces durante el arrebatamiento, eh, el arrebatamiento empezará cuando el Señor Jesús venga en las nubes. Él no va a venir a la tierra, sino que la escritura dice que va a ver en las nubes. Entonces hay personas que confunden la segunda venida del Señor, que es cuando sí va a venir a la tierra, con el arrebatamiento. Entonces, pero el arrebatamiento solamente es cuando el Señor Jesús viene por su iglesia, pero Él solamente viene hasta las nubes. Y dice que nos encontraremos con Él, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos, si llegamos a estar vivos en ese día, dice que seremos transformados en un abrir y
cerrar de ojos seremos transformados. Entonces, eso va a ser lo primero en cuanto suceda el arrebatamiento, eso va a ser lo primero, que el Señor Jesús va a venir por su iglesia en las nubes. Cuando Él venga por su iglesia en las nubes, dice que Dios resucitará a los muertos en Cristo, en gloria, en poder, o sea, el cuerpo de ellos va a ser en gloria, en poder, será un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual, celestial, porque pues recordemos que dice que en el cielo no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que seremos como los santos ángeles. Este cuerpo será celestial e inmortal. Allá ese cuerpo ya no va a tener nada que ver con la muerte. Entonces, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos los que estemos vivos. Y los que van a resucitar, o sea, los primeros que van a presentarse delante del Señor como iglesia ya, pues son los que murieron en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Pero todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Entonces los que vivimos seremos arrebatados y pues dice que así como el rayo sale del oriente y se esconde en el occidente y eso dura ni siquiera un segundo, sino que es rapidísimo. Entonces así dice que los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces pues ya podemos sumar cuánto se demora uno abriendo y cerrando los ojos. Eso es lo que va a tomar el Señor en ir del sur al norte y del este al occidente. Es ese tiempo, lo que se demora uno en abrir y cerrar los ojos. Eso es rápido. Dice, luego todos nos reuniremos con Él por siempre. Entonces ya nosotros estaremos reunidos con el Señor por siempre. Pues así lo dice la Escritura. Dice que ese arrebatamiento será como el relámpago. Entonces, es algo, un evento rapidísimo, que nosotros no sabemos ni el día ni la hora, porque eso nadie lo sabe. Eh, También la Escritura nos enseña que uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros tenemos nuestros amigos en la iglesia, nuestros familiares, nuestros cónyuges en la iglesia, pero por causa de que el amor de muchos se enfriará, dice que uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas personas de la iglesia se van a quedar. Y esto sí es algo desafortunado que nosotros debemos entenderlo. Muchas personas en la iglesia se van a quedar. Dice que uno será tomado y el otro será dejado, que uno estará en el campo. Bueno, en fin, pero aquí lo importante es que nosotros estemos enamorados de Dios. Por ningún motivo quedarnos, ¿sí? Sino que el Señor nos llega a todos y su familia es de 3, de 4, de 5, de 10 personas, no importa, que todos seamos arrebatados, que todos seamos llevados con el Señor. Y dice que aunque en el mismo momento es para todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos, dice, no será en un solo día, sino que este arrebatamiento será en 2 días. No sé si mi hermano Israel eh, sabía que el arrebatamiento va a ser en 2 días, aunque estamos hablando acá de que es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Suena como raro? ¿Va a ser en qué, dijo pastor? En 2 días. Va a ser en 2 días. Sí. ¿Por qué nos O atreveríamos a sea, hacer esa afirmación? Que el arrebatamiento va a ser en 2 días. el arrebatamiento va a ser en 2 días. No, pues no lo sé, pastor. Y no sé por qué lo dice usted, pastor. Bueno, entonces aquí como dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos y que como el rayo sale del occidente y se esconde en el oriente, o sea, va a recorrer la tierra en un abrir y cerrar de ojos recogiendo su iglesia. Pero recordemos que la tierra como tal, o sea, dar la vuelta completa tiene una diferencia de 19 horas. Es decir, por ejemplo, en este tiempo acá, en este momento en Colombia son las 8 de la noche. Sí, son las 8 de la noche, pero mirando en los Juegos Olímpicos, allá en Japón ya es mañana a las 10 de la mañana. ¿Sí me hago entender? O sea, si en este exacto momento llegara a ocurrir el arrebatamiento, entonces resulta que aquí en Colombia fue a las 8 de la noche el 5 de agosto, pero en Japón fue a las 12 del mediodía
el 6 de agosto, pero fue ya en este momento exacto. ¡Fuac! Ya le entendí, pastor. Sí, es en el tema del horario, lo dice, ¿verdad, pastor? Sí, 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 porque y hay no 19 le horas. habían sí, Hay sí, 19. no, Si no le ustedes se había dan, puesto atención a eso. si ustedes se dan cuenta, dice, también el Señor Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora. Pues la hora sería difícil decirla, porque pues aquí son las 7 de la noche. Para mi hermano Israel son las 7 de la noche, para nosotros son las 8 de la noche. Pero allá los atletas que están en Japón son las 12 del día, de mañana. Entonces el Señor Jesús se encargó también de aclararnos esa diferencia de horario. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí nos da todos estos acontecimientos que leímos antes de que sucedan las cosas, ¿sí? Antes de que sucedan las cosas. Entonces, Él nos está diciendo, nos está advirtiendo para que nosotros estemos preparados. Bueno, básicamente son como los punticos así más importantes que vi durante el arrebatamiento. Ahora, después del arrebatamiento, entonces, bueno, en esta parte sí yo les encomendaría que ustedes pues estudien, lo profundicen, porque los estudiosos y las personas en eminencia en cuanto a las escrituras tienen mucha confusión en cuanto a ellos, pero pues en el estudio, las cositas que he podido ahí estudiar, pues yo lo pude identificar de la siguiente manera. Pues como les digo, es para que ustedes lo profundicen más en el conocimiento de la palabra. No es lo que me dijeron en el instituto, ni es lo que me dijeron en la iglesia, sino que ustedes en la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo les ayude a visualizarlo. De pronto pueda que yo me haya equivocado en estos puntos que les voy a decir, pero sí es para que nosotros los tengamos en cuenta. Entonces, ya vimos que antes del arrebatamiento, ¿qué cosas son las que van a pasar? Durante el arrebatamiento, ¿qué es lo que va a acontecer? ¿Sí? Que viene Jesús en las nubes, que los muertos de Cristo resucitarán primero, nosotros seremos transformados, que el Señor recorrerá en un abrir y cerrar de ojos en toda la tierra. Bueno, básicamente lo que va a pasar durante el arrebatamiento. Pero después del arrebatamiento, la escritura me indica que van a comenzar las bodas del Cordero. No sé si será inmediatamente o porque pues, no lo aclara, pero sí, después del arrebatamiento van a empezar las bodas del Cordero. Y la cena del Cordero, la cena del Señor, es cuando dice que nosotros estaremos sentados a la mesa del Señor y el Señor Jesucristo nos va a servir. Entonces, bueno, esto es la cena del Cordero. Luego viene el tribunal de Cristo. Entonces recordemos que el tribunal es como esa premiación, por decirlo de alguna manera, premiación para las personas que trabajamos en el ministerio de la reconciliación. También se va a abrir el libro de las obras y se va a leer lo que está escrito ahí en ese libro y dependiendo de lo que esté escrito en ese libro, pues así mismo nosotros vamos a recibir nuestro premio, nuestro galardón, lo vamos a recibir ahí. Y este tiempo, entonces, mientras que la tierra está en el periodo de tribulación y gran tribulación, entonces nosotros estaremos allá haciendo este tiempo, este recorrido, las bodas del Cordero, la cena del Cordero, el tribunal de Cristo, y bueno, pues el Señor va a recompensar las obras. Recordemos que las obras dice que van a ser pasadas por fuego y si se queman, pues sufriremos esa pérdida, aunque no iremos al infierno ni a eso porque ya seremos salvos. Pero entonces nuestras obras tienen que ser obras aquí buenas, hechas con la motivación correcta, que las obras que nosotros hagamos sean primeramente basadas y fundamentadas en el amor, porque eso es lo que va a ser pasado por el fuego. Entonces, así mismo, si esas obras permanecen, así mismo vamos a recibir el premio del Señor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o de pronto alguna confusión. Bueno, de pronto entonces no hay confusión. Sí, ¿Sí? sí, pastor. ¿Sí? Es muy importante conocer y saber sobre lo que dice el apóstol Pablo sobre sobre el tribunal de Cristo. Bueno, este tribunal, pues, no es para juicio, sino que es para recibir galardones, pastor.
Entonces es Sí, muy claro. importante conocer esto y darle su lugar, porque es muy, eh, ¿cómo se llama el otro? Lo donde es el trono blanco. Ahí sí ya se habla de que van a ser juzgados según las obras también, pero ese trono sí es para juicio, pastor. Sí, Entonces hay que diferenciar esto, ¿verdad, sí, pastor? sí, Y sí. me alegro mucho que haya tocado este tema, ¿va? Porque hay mucha confusión, porque según dicen que todos tenemos que padecer ante el tribunal de Cristo, y eso es una falacia, porque los que vamos a padecer ahí somos los creyentes salvos, ¿verdad, pastor? Los que van a, o sea, no padecer ahí, sino que las personas que están ahí, eh, pues ya se supone estaremos en el cielo, vamos a, ya después de la cena, de la boda, entonces vamos a recibir la premación de las obras. Por eso todas nuestras obras tienen que estar fundamentadas y basadas en el amor. ¿Sí? Entonces, pues eso es para que nosotros estemos preparados, listos. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos, si de pronto por lo menos, bueno, aquí si las señoras dicen, es que me tocó hacer el desayuno, me tocó hacer el almuerzo, no importa, haga de cuenta que ese almuerzo usted lo está haciendo para el Señor. Hágalo con amor y va a ver de todas maneras que le va a quedar más rico. Pero sí en sí, cada una de las personas, todas las cosas que nosotros hagamos, hagámoslas por amor, no por esperar una recompensa, ni por esperar un premio, ni nada. Si nos toca ir a enseñar, pues hagámoslo con amor. Todo lo que nosotros hagamos con amor en nuestro trabajo, en nuestro empleo, las cosas que hagamos, hagámosla con amor. Eso lo he aprendido con el tiempo y he visto que tiene buenos resultados, que nosotros hagamos las cosas con amor. Bueno, pero antes de que nosotros nos vayamos, les quiero compartir algo para que estemos nosotros preparados para el reino de los cielos. Yo no me quiero quedar. Yo creo que usted tampoco se quiere quedar. Entonces, lo importante es que estemos preparados para ese día. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero así como estábamos estudiando las señales y todas esas cosas que van a acontecer antes del arrebatamiento, entonces ya las tenemos identificadas. Ahora, el problema somos nosotros mismos. El yo mismo, ese es el problema. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces, en primer lugar, recordemos que para irnos con el Señor tenemos que ser salvos. Entonces, lo primero para irnos con el Señor es ser salvos. Por eso dice la escritura que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. O sea, que nosotros le pongamos todo nuestro corazón, todo nuestro empeño, todo en pro de nuestra salvación. Ocupados con temor y temblor en nuestra salvación. Eso sí es fundamental, que nosotros seamos salvos, primeramente. Lo segundo es que nosotros seamos santos, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos santos, que en nuestra oración nosotros le podamos decir, Señor, impídeme pecar. Señor, dame la santidad que necesito para poderte ver. Dame la santidad que necesito para poder ser arrebatado. Vivir, permanecer en santidad, permanecer siendo santos. Esto es importante para cada uno de nosotros. Lo tercero es no perder el primer amor. Aunque, pues como les decía ahora hace un momento, para mí es una de las cosas más importantes. No perder ese primer amor. Entonces, que nosotros nos evaluemos que tanto amamos al Señor, porque recordemos que el Señor es celoso y Él no se va a aguantar de nosotros que le tengamos en segundo lugar. No, yo sí lo amo, pero amo más a mi esposa. Yo sí lo amo, pero amo más a mis hijos. El Señor necesita y exige de nosotros el primer lugar. Entonces, también como a veces les indico a los jóvenes cuando los jóvenes llegan a decir, no, que es que queremos empezar una relación de noviazgo, ya que yo les digo siempre a ellos que si ese amor que sienten por la persona es más grande que el amor que sienten por Dios, las cosas no están bien. Pero si ellos sienten en su corazón que aman más a Dios que a esa persona, es muy probable que hayan encontrado a su media naranja, porque el amor de Dios tiene que estar por encima. El Señor demanda de nosotros el primer lugar. El Señor necesita y exige de nosotros el primer lugar. Por eso no podemos nosotros darnos, perder ese primer amor. El Señor tiene que ser lo primero en cuanto a nuestras vidas.
¿sí? Ya su esposo, sus hijos ya van de ahí en adelante, pero el primero en nuestro corazón debe ser Dios. Entonces, no perder ese primer amor. Esto es fundamental para que nosotros podamos ser arrebatados. Lo cuarto es no tener por tardanza la venida del Señor. Muchas personas dicen, no, pero es que eso yo desde que era niño he escuchado que el Señor viene y que viene por su iglesia y que no sé qué, y eso desde que yo era niño, ya estoy viejo y no vino el Señor. Entonces, muchas personas van a tener la venida del Señor por tardanza. Y nosotros no podemos darnos ese lujo de tener la venida del Señor por tardanza, que si de pronto a nosotros se pasa el tiempo y pasan los años y pasan los años, es simplemente darle gracias a Dios por su benevolencia, por su longanimidad, porque cuando nosotros decimos longanimidad quiere decir que Él tiene paciencia, dura mucho tiempo y todo esto es paciencia para que usted y yo tengamos el tiempo de ser aprobados, de estar, de haber nacido de nuevo, de tener al Señor en primer lugar, de ser santos, ¿sí? Toda esta demora que el Señor ha hecho es por amor a usted y a mí. Por eso es que el Señor no ha venido, por amor a usted y a mí. Nos da ese tiempo, nos da esa espera y espera de nosotros que estemos preparados, que estemos listos para partir con el Señor. Entonces, no tener la venida del Señor por tardanza. Otro punto es que tengamos nosotros suficiente aceite. O sea, que nosotros estemos bien en oración, en lectura, que estemos preparados, verdaderamente esperando el reino de los cielos, que nosotros estemos esperando la venida del Señor por su iglesia. Entonces, que tengamos aceite suficiente, oración de reserva, lectura de reserva, que nosotros tengamos todo listo para partir con el Señor. Otro es permanecer firme. Entonces, para permanecer firme, nosotros tenemos que tener como una rutina diaria, una rutina de oración, de lectura, de... Si hay la posibilidad de congregarnos, pues congregarnos. Si hay la posibilidad de ayudarle al necesitado, hacerlo. Entonces es permanecer firme, hacer una rutina diaria de adorar, de alabar, de bendecir al Señor, de leer, y pues sobre todo de orar, si se puede cantar, si se puede congregar, entonces tener como esa rutina diaria con respecto al Señor. O sea, esto va a crear una relación entre usted y el Señor, una relación mía con el Señor. Entonces, tener una rutina siempre, hacerla siempre, de tal hora a tal hora es mi tiempo con el Señor. Entonces, tener una rutina diaria, una relación con el Señor. Otro punto importante es no enterrar el talento. ¿Qué quiere decir no enterrar el talento? Pues que este evangelio que nosotros estamos predicando, que nosotros estamos aprendiendo, no lo podemos callar, no podemos ir a la iglesia o bueno, en este caso nosotros acá por internet, venir al internet, aprender este evangelio y quedarnos callados. Eso no lo debemos hacer. Entonces no podemos enterrar el talento. Recuerden que en las parábolas de los talentos, siempre al que más hacía, pues más se le daba. Pero el que menos hacía, el que enterraba ese talento, aún lo que tenía se le quitaba y esa persona pues venía a tener pérdida. Entonces muchas personas por enterrar el talento tienen la probabilidad de quedarse en el día del arrebatamiento. Entonces que eso no vaya a pasar ni a usted ni a mí porque pues tremendo que nosotros por enterrar ese talento, por no enseñar a las personas lo que nosotros estamos aprendiendo, nos perdamos y de paso pues hagamos que muchas personas más se pierdan. Entonces no enterrar el talento. Una cosa muy importante para que nosotros también seamos arrebatados es que tenemos que estar en paz. Estemos en paz con todo. Recordemos que al principio de las clases uno de los temas que nosotros tratábamos acá en estos cursos era el perdón. Nosotros tengamos en claro bien acerca del perdón, que estemos en paz con todo el mundo, que no le debamos nada a nadie, que en el caso de las deudas, que no debamos nada, que no tengamos ningún resentimiento contra nadie, que no tengamos, o sea, nada contra nadie, que nosotros estemos en paz. Porque esa paz que sobrepasa tu entendimiento, también nos habla la escritura, esa paz que el Señor nos da, esa paz con todo el mundo, eso también nos va a habilitar para podernos ir con el Señor el día que Él venga por su iglesia. Porque si yo tengo algún problema con alguien, si no he perdonado, si no me han perdonado,
¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos estar en paz para poder ser arrebatados. Otro punto así importante es el tener fe. La fe para salvación, no tanto la fe para mover montañas o para limpiar leprosos, sanar enfermos, ritar muertos, sino la fe de salvación, o sea, estar completamente convencido de que si el Señor viene hoy por su iglesia, yo me voy a ir con él. Entonces es importante tener esa fe de salvación. Esa fe de que el Señor viene por su iglesia y yo ya estoy listo y preparado para irme con el Señor. Entonces es tener fe. También perseverar. Entonces, ¿cómo así que perseverar? Dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿perseverar en qué? Pues en la oración, en la lectura, en todos los principios cristianos, en que Mateo 5, 6 y 7 sean parte de mi vida diaria, de mi parte de mi vida fundamental, que nosotros podamos perseverar en el Evangelio hasta el último momento y recordar terminar esta carrera con alegría, con gozo. ¿Sí? Así como Pablo se lo propuso, terminar esta carrera con alegría, con gozo. Dice que también alentarnos los unos a los otros. Sí, es bueno que nosotros tengamos amistades de la iglesia, personas de la iglesia, la congregación, pero no para echar chisme ni para averiguarle cómo va su vida ni qué hizo, sino para alentarnos los unos a los otros. A veces yo le agradezco a mi hermano Israel que me llama y hablamos de las escrituras y nos animamos y eso es importante que nosotros lo podamos hacer, alentarnos los unos con los otros, hablar del evangelio, compartir ideas, lo que leímos, lo que hicimos, lo que averiguamos, lo que indagamos en las escrituras. Si de pronto mi hermano o mi hermana está un poquito decaídos, pues poderle dar una palabra de ánimo, una palabra de aliento, que el Señor vuelva nuevamente y lo restaure y lo anime y podamos seguir adelante y los unos con los otros. Una vez cuando ve las carreras de ciclismo, uno dice, bueno, pero si ese ciclista es tan bueno, ¿por qué no sale adelante de todos? Y los que entienden de ese deporte dicen, no, no puede salir porque el viento lo va a frenar, el viento lo va a hacer cansarse más rápido y ya después los otros, los contrincantes, lo alcanzan y lo dejan tirado. Entonces, necesitamos de los unos con los otros, así como un ciclista necesita para ganar unas carreras, necesita de su equipo para que el equipo le ayude, para que el equipo lo anime, para que el equipo lo guíe. Así mismo también nosotros, que seamos como esos ciclistas espirituales que estamos ahí para animarnos los unos con los otros. Si usted de pronto en algún momento dado necesita ayuda, pues no le dé pena llamar al hermano, a la hermana y comenzar a hablar, compartir, dejarse animar, porque hay muchas personas que le dan más importancia al problema, a la necesidad, que en sí a que el Señor está ahí listo y dispuesto para ayudarnos, para restaurarnos, para sacarnos adelante. Y nosotros a veces nos enceguecemos y no vemos que la solución está en las manos del Señor. Que por más que nos afanemos, pues no podemos hacer mayor cosa, sino es el Señor el que puede hacer todo. Entonces es importante que nos alentemos los unos con los otros. Dice, no dejarse persuadir de las doctrinas falsas, que nosotros tengamos siempre muy en claro el Evangelio del Señor, que el Espíritu Santo nos guíe, nos capacite, nos ayude, porque pues hay personas que aunque han estado en la iglesia, de un momento a otro uno los ve apostatando de la fe, de lo que aprendieron, haciendo otras cosas que uno dice, ve, pero ¿de dónde sacaron esto? ¿Cómo así si estaban en la iglesia y ahora vean lo que andan? Entonces, que no nos dejemos persuadir de doctrinas falsas. Estaba viendo por internet, no sé si es un pastor o quién era, pero él estaba con la Biblia ahí en la mano y un tablero ahí explicando cosas. Y se veía muy convincente, pero ya uno se daba cuenta de que él estaba intentando meter una doctrina falsa, persuadiendo a las personas, pero como lo ven ahí con la Biblia, lo ven leyendo versículos, lo ven diciendo con esa seguridad, entonces uno podría decir, uy, sí, este varón está hablando cosas de Dios, pero no, resulta que está haciendo doctrinas falsas y haciendo que las personas caigan en su fe. Entonces, que no nos dejemos persuadir de doctrinas falsas, apartarnos de los hermanos que andan desordenadamente. No quiere decir con esto que nosotros le hagamos el feo a las personas, sino que si nosotros vemos que el hermanito, aunque va a la iglesia, pero aún así sigue bebiendo, emborrachándose, que si el hermanito tenía problemas de droga, pero
pues va a la iglesia y todo eso, pero aún así no quiere dejar ese vicio, no quiere dejar su mala manera de vivir. Entonces es una persona que no nos conviene. No con esto quiero decir que ya lo tengamos ahí como bicho raro, que lo discriminemos o que lo apartemos, no. Es para nosotros, sí, aunque me tengo que apartar si él no quiere, o sea, compartir las palabras del Señor, no quiere vivir conforme a las escrituras, me toca apartarme, pero para orar por él, para que el Señor le perdone, para que el Señor le convenza. Pero sí es importante que a unos a veces se aparte de los hermanos que viven desordenadamente, porque hay personas en la iglesia que aunque están en la iglesia, su manera de vivir no los va a llevar a ninguna parte y sí pueden estar enredando a otras personas. Entonces que yo también tenga ese tiempo, esa oportunidad para poder seleccionar a mis amistades, con quienes hablo en la iglesia, qué es lo que hablan, qué es lo que ellos dicen y cuidarme, porque no todas las amistades me convienen. Otro punto que tenemos que tener bien en claro y que es muy importante es retener la doctrina y el testimonio. Entonces, cuando usted nota que la doctrina que le están enseñando es conforme a las escrituras, esta doctrina nosotros tenemos que retenerla y perseverar en ella, tener ese testimonio nosotros bien, siempre limpio, intachable, que no haya nada de que avergonzarnos, sino que ese testimonio de nosotros siempre sea bien, limpio, íntegro, intachable. Y la doctrina, lo que nosotros aprendemos acerca del Señor Jesús, todo este evangelio del reino, tenemos que retenerlo. No lo podemos abandonar, ni despreciar, ni ninguna otra cosa. Algo que también es muy importante es que, bueno, y de pronto a veces no se predica mucho en la iglesia y no se tiene como en cuenta, pero es estar gozoso por todo. A veces uno se enferma y uno no está gozoso, o a veces uno tiene una deuda y no está gozoso, o tiene un problema y no está gozoso, pero es parte de la voluntad de Dios que nosotros estemos gozosos. Alguna vez alguien me dijo, no, es que es pecado, estar triste es pecado. Y yo fui a mirar en las escrituras y, uy, no, pero ¿cómo así? O sea, que no tengo ni siquiera derecho a estar triste. No se trata de que no tenga derecho a estar triste, sino que el Señor, su voluntad es que nosotros siempre estemos gozosos, que haya gozo en nosotros. Pero ¿cómo hacer para que haya gozo en nosotros? Pues entonces cuando nosotros ya entendemos el Evangelio del Reino, y sabemos que somos salvos, entonces va a venir a nosotros el gozo de la salvación. Y siempre, bajo todas las circunstancias, vamos a estar gozosos. Si nos tocó enfermarnos, pues gloria a Dios y estamos gozosos porque pues nos enfermamos, pero gloria a Dios, que si estamos en escasos de dinero, pues gloria a Dios, ¿sí? Pero es importante que para poder ser arrebatado, yo esté gozoso. Bueno, el tiempo se pasa muy rápido y bueno, pues yo le había dicho aquí a Nicole que hoy íbamos a estar hablando un poquitico, bueno, acerca del tribunal de Cristo y el reinado milenial, pero pues bueno, desafortunadamente no nos alcanza el tiempo. Pero bueno, sí quiero dejarles ese tema como algo como en remojo, porque pues es importante que nosotros lo conozcamos. Pero hoy en sí lo que quería dejarles y sembrar en ustedes es esa necesidad de conservar nuestra salvación, esa necesidad de estar preparados para cuando venga el Señor por su iglesia, que nosotros sepamos qué es lo que va a pasar antes del arrebatamiento, qué vamos a vivir durante el arrebatamiento y qué va a pasar después del arrebatamiento. Pues era eso y bueno, lo del reinado milenial pues nos queda pendiente, es un tema bastante interesante y pues bueno, ustedes saben que en esta clase pues he intentado ir un poco despacio, pero que se entienda. Entonces no sé si hasta aquí mis hermanos tengan alguna pregunta, algún aporte o algo que no se haya entendido. ¿No hay preguntas? ¿No hay aportes? Otra vez No, escarba. Ok. ¿Qué dice mi hermana Leti? Bueno, mi hermano Israel, ¿está por ahí? Sí, pastor. Aquí estoy, pastor.
sí quería aportar algo, señor. Señor. Quería aportar algo, pastor, sobre lo que usted está diciendo, ¿va? Y la verdad es de ponerle mucha atención a las escrituras. No sé si usted se dio cuenta de que el Señor está advirtiendo mucho de los falsos maestros, de que dice que yo estaba leyendo aquí justamente en Marcos 13, donde también casi es paralelo a Mateo 24, ¿verdad? Y dice el Señor que incluso dice que van a decir que aquí está el Cristo, dice que van a decir, y dicen que aquí está o allá está, dice, van a estar diciendo, pero hay una cosa muy interesante de que él dice que en Apocalipsis dice que se le va a dar autoridad a la bestia de hacer prodigios y milagros. Sí. Y dice que toda la tierra se va a ir detrás de la bestia, se va a maravillar de todo lo que va a hacer esta bestia. Entonces, definitivamente, pastor, hay que estar preparado. Hay que estar preparado porque van a venir unas enseñanzas tremendas y que si lo que usted terminó de decir a mí me llamó mucho la atención donde dijo que hay que mantener la doctrina, hay que mantener el conocimiento, la enseñanza de Cristo, pastor, pero los hermanos, ¿qué van a mantener si no están recibiendo enseñanzas, si no están siendo adoctrinados? Entonces ahí hay un peligro, pastor, tanto para los ministros por no dar las enseñanzas, por no tener un rol de enseñanzas en las iglesias, como también para los miembros de no exigir las enseñanzas, ¿verdad, pastor? Solo esto quería agregarle, pastor, y que el Señor le dé eh, muchas bendiciones y le agradezco, no sé, porque me sorprendió este tema porque no es lo que veníamos aprendiendo, ¿verdad? Pero es muy interesante, me gustó mucho este estudio y le animo a que siga adelante, pastor, y le deseo bendiciones también a la hermana que acaba de agregarse y esperemos en Dios que continúe recibiendo las enseñanzas porque es como se, se va haciendo fuerte uno en el ministerio y en el seguir a Cristo, ¿verdad, pastor? Porque Sí, en señor. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, ¿verdad, pastor? Gracias, pastor, por la enseñanza y le deseo muchas bendiciones, pastor. Amén, hermano. Pues, y ese tema que su merced tocó ahí, pues de verdad que es bastante importante. Bueno, tocó dos cosas ahí importantes en cuanto a la doctrina y que lo que las personas están pues aprendiendo, qué es lo que se les está dando. Pues desafortunadamente en muchísimas iglesias, millones de iglesias, no tienen la doctrina. A veces cuando uno va y le enseña esto a alguna persona, la persona, uy, pero ¿cómo a mí nunca me habían hablado de esto en la iglesia? Uy, pero porque yo no sabía. Uy, pero ¿cómo así? Voy a hablar con el pastor porque no me ha enseñado esto. Pues es que a ellos tampoco les ha sido revelado. Entonces, si usted y yo hoy estamos en esta clase, es la misericordia del Señor, su misericordia, su benevolencia por cada uno de nosotros, que está, que pues, nos permitió llegar hasta estas alturas y poder estar en esta noche y poder aprender este evangelio. Pero que no nos quedemos callados, que lo compartamos, que lo llevemos a otros lugares. Y bueno, pues aquí la señorita Nicole, ella es una discípulo de Carmelita, pero entonces pues ahora como está en otra ciudad, pues gracias a Dios que ella se pudo conectar desde su propia cuenta. Y sí, claro, ella es bienvenida, ya ha estado también en otras clases, pero pues desde el celular de Carmelita. Pero pues ella me comentaba que ya llevaba un tiempo pues también escuchando las clases y también pues ya había venido estudiando allá con Carmelita. Entonces pues igualmente le doy la bienvenida, qué orgullo y qué privilegio que ella nos haya podido acompañar.
Y de la misma manera, pues a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por estar en la clase. Pues de verdad el objetivo es que nosotros estemos preparados y vayamos identificando si hay algo en nuestra vida, algo que esté impidiendo que nosotros amemos al Señor como Él lo demanda, que Él sea nuestro primer lugar en el corazón. Entonces que nosotros nos evaluemos y tenemos el tiempito para ponernos a cuentas con el Señor. Entonces por eso dice la Escritura, venid y pongámonos a cuentas. Entonces este es el tiempo para ponernos a cuentas con el Señor y estar listos y preparados para irnos con su iglesia. Entonces, pues bueno, si no tienen alguna otra pregunta o alguna otra cosa, de verdad que les doy las gracias por haber estado acá, que el Señor les remunere, les recompense ese tiempo que sacaron para estar en este lugar, que esta clase la pueda escribir en nuestra mente y nuestro corazón. Y hermanos y hermanas, muchísimas gracias por estar en este lugar y que el Señor les bendiga. Entonces, si no hay alguna pregunta o no, o nos podemos despedir. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, hermanos, hermanas, les bendigo en el nombre del Señor, con la ayuda del Padre Todopoderoso, Señor eterno. Eh, Nos vemos el próximo lunes, vamos a continuar la clase y bueno, también queda pendiente esta clase sobre el reinado milenial, las iglesias. Bueno, hay muchos temas aquí interesantes para compartirlos, pero que pues el Señor nos ayude. Señorita Lady, ¿nos iba a decir algo? No, pastor, que muchas gracias. Estuvo increíble, increíble la enseñanza. Estuvo súper genial. Es un tema demasiado interesante que se entiende. Y me encantó. La clase estuvo genial, pastor. Que Dios lo bendiga y a cada uno de los hermanitos, incluyendo a mi hermano Israel, que sus preguntas siempre, a mí me encanta preguntar, pero cuando otro pregunta también me encanta porque entiendo mucho más. Y digo, ay, yo también tenía esa pregunta. Ah, Pues bueno. muchísimas gracias a todos y a su merced por disponer su tiempo y su corazón para enseñarnos, pastor, que Dios lo bendiga muchísimo. Amén. Muchas gracias. Saludos a su niña, a su esposo. Y con la ayuda de Dios nos vemos el lunes. Mi hermanita Zenaida, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Se entendió la clase? No, pastor, todo claro, pero sí lo del reino milenial y eso sí, programar la clase porque ahí sí no tengo ni idea nada de eso. Pero no, No, la clase de verdad que fue una bendición. Uno más o menos tiene como la idea, pero, o yo por lo menos tenía así como la idea, pero no tenía así como bien claro. ok, pues sí, de verdad que las clases así, pues del Apocalipsis es bastante interesante, pero entonces yo lo que primero quiero hacer es como hallar las formas para podérselos explicar bien, bien explicadito, porque es que eso se presta para mucha confusión, para mucha, eh, bueno, para entenderlo mal, o a veces a uno llegan, le dicen, pero pues uno quedó como en las mismas, entonces estoy buscando las formas para podérselos explicar lo más claro posible, que les quede bien claritico. Entonces, pues ese es como el objetivo en el que estoy trabajando ahorita para poderles compartir estas clases lo más clarito que pueda. Y bueno, pues también le doy las gracias aquí a la señorita Nicole. Qué privilegio, qué honor, qué gusto poderla tener en esta noche en esta clase. Y pues esperamos que nos siga acompañando. ¿Sí está por ahí la señorita Nicole? Bueno, de pronto está ocupadita, pero bueno, muchas gracias por todos y que el Señor les bendiga, hermanos. Entonces, con la ayuda de Amén, Dios, nos pastor. vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Amén.